Saludos hermanos, bienvenidos al Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Mi nombre es Fernando Roverano. Y como siempre, nuestros videos tienen la finalidad de cultivar el conocimiento de la astrología con unas bases, digamos, profundas, serias, fundamentadas. Y para eso debemos conocer, o sea, la tradición astrológica, el fundamento del conocimiento. O sea, hoy nos vamos a referir a las casas, ¿no? A las casas astrológicas, fundamental para la interpretación del esquema astrológico y todas sus técnicas de prognosis, o sea, progresiones, direcciones primarias, atacires, profecciones, como le queramos llamar, ¿no? Donde nos van a dar la posibilidad de encontrar tiempos y hacer las predicciones o previsiones necesarias para seguir en el camino de nuestro proceso evolutivo, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema de las casas astrológicas y también les voy a recomendar, a mi modo de ver, cuál es el sistema de cálculo más adecuado y el que yo uso, ¿no? El que yo uso. Pero antes quisiera invitarlos, como siempre, en el 2022 seguimos en el camino de la enseñanza, eh, dando un programa de estudio muy completo para que quienes quieran estudiar astrología se formen con una base sólida, profunda y muy completa. También hemos tomado la iniciativa de comenzar un curso de tarot. Pero igual como llevamos adelante la astrología, vamos a llevar adelante el tarot. Es decir, no es un cursito. La idea de este curso de tarot, que comienza el sábado 12 de febrero del 2022, pueden escribirme a mi correo electrónico para la información completa. La idea de este curso de tarot es reconocer, develar y despertar en ti la capacidad de interpretar los 22 arquetipos fundamentales del tarot, es decir, los 22 arcanos mayores del tarot. Estos 22 arcanos mayores tienen una inmensa profundidad y no tienen un significado único. Son arquetipos universales. Representan pruebas en el camino evolutivo de cada ser, incluso de la humanidad. Nos muestran 22 senderos, cuando lo relacionamos con el árbol de la vida, pero conociendo la esencia de cada arcano, lo podrás relacionar específicamente con el proceso del consultante. O sea, hacia dónde va dirigida esa respuesta. Pero necesitamos conocer la esencia de cada arcano. Entonces, sábado 22, allí vamos a estudiar cada uno de los arcanos, vamos a ver unas relaciones con las letras hebreas, un poco una relación básica, ¿no? Con el árbol de la vida, porque nos vamos a enfocar en develar cada uno de los arcanos. Vamos a ver también los diferentes tipos de tarot, porque este curso sirve para cualquier tipo de barajas, mientras respete el formato tradicional. Después vamos a hacer al final podemos ver unos tipos de tiradas fundamentales para que de ese curso salgas con la capacidad de ya comenzar a hacer tus consultas, ¿no? Es muy importante entender que tú eres un canal y las cartas son un medio a través del cual tú puedes recibir esa información porque tú eres el canal a través del proceso mental. Pero sin ese medio que son nuestras cartas, a veces se hace muy difícil. Luego también quiero invitarlos, tenemos desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, formamos un nuevo grupo de estudio donde comenzamos de cero, es decir, estudiamos lo básico de la astrología, signos, planetas, casas y aspectos. Pero ahora, seguramente, este curso son los miércoles, ¿sí? Son todos los jueves, de, de 15 a 17 horas de Uruguay,
todos los jueves, seguramente en 2 jueves más, seguramente terminemos el curso básico. Es decir, signos, planetas, casas y aspectos. Y todos aquellos que tengan ese conocimiento básico o que tengan conocimiento de astrología y quieran entrar en el módulo de metodología de la interpretación de la carta natal, los invito a participar. Luego el programa sigue en adelante y pueden continuar el programa. El programa se los puedo enviar si me escriben a mi correo, pero el que quiera comenzar metodología de la interpretación de la carta natal y solo tenga el conocimiento básico, entienda lo que son los signos, los planetas, las casas y los aspectos, pueden participar. Y luego el programa seguirá, tránsitos planetarios, revolución solar, progresiones secundarias, progresiones primarias, atasires, y así sucesivamente avanzaremos en un programa muy amplio donde también vemos astrología clásica, astrología helenística, astrología medieval y muchas técnicas importantes que enriquecerán tu conocimiento astrológico. Muy bien. Vamos un poco entonces a lo que representan las casas astrológicas, ¿no? Y en este sentido podemos ver cuando nosotros levantamos un esquema que tenemos siempre esta imagen, que es moderna porque en la antigüedad no se planteaba así. Que tenemos 12 casas. ¿Qué son las casas? Las casas es donde se manifiestan los acontecimientos de la vida. Cuando nosotros hablamos de signos y planetas, estamos hablando del cielo, del firmamento, de arriba, por decirlo de alguna forma. Allí todo está en movimiento, interacción, pero todavía no se ha decantado al mundo físico, no se ha manifestado en acciones en el plano terrenal, donde nosotros vivimos, ¿no? Nosotros estudiamos la astrología con el sistema geocéntrico, o sea, somos el centro del estudio, no el centro del sistema solar, porque habitamos en la Tierra. Entonces estudiamos cómo todas esas influencias, en este caso de la astrología tropical, de nuestro sistema solar y un poquito más allá, influencian sobre nuestra posición terrestre. Pero si no ubicamos nuestra posición terrestre, no podemos descifrar cuál es la experiencia a vivir. Entonces, las casas son extremadamente importante entender cuál es su raíz, su esencia, para poder descifrar cómo, en dónde y cuándo se van a dar esas posibles situaciones, pruebas o procesos evolutivos, ¿no? Entonces, hay una historia en las casas, ¿no? Que ahora vamos a descifrarla. Pero hay algo importante, que hay muchos sistemas de casas, ¿no? Pero todos esos sistemas de casas coinciden en que en el cálculo del ascendente y del medio cielo son los mismos. Y desde el punto de vista del ascendente, ahí parte el estudio y el cálculo de las casas, ¿no? Este ascendente, ahora lo vamos a explicar, es una línea horizontal, o sea, es el horizonte personal de cada individuo, el horizonte, en función de la latitud y la longitud en el cual nace, es decir, tu lugar de nacimiento. Tú naces en una parte de la Tierra y ahí tienes una línea horizontal, es decir, la línea horizontal es la horizontal de tu perpendicular, elevando una perpendicular desde tu punto de nacimiento hacia el firmamento, eso genera una horizontal que pasa por el centro de la Tierra. Ese horizonte que es particular, que es personal y único, calculado por tu lugar de nacimiento, está orientado al zodíaco. Ese es el ascendente. El punto opuesto es el descendente y el medio cielo es la vertical que cruza el meridiano local. Cada uno en nuestra posición terrestre tenemos un meridiano. Y esa vertical de tu lugar de nacimiento cruza en el cenit, es decir, en el punto más alto del meridiano, y ese es el medio cielo. Por supuesto que ese ascendente y ese el medio cielo lo proyectamos al zodíaco, a la eclíptica, digamos así, y vamos a conseguir en qué signo hay, qué grado y qué signo hay en ese ascendente. Entonces los cálculos de casas, que son diferentes cálculos, todos son a partir de estos puntos. El ascendente principalmente, también el medio cielo. Estos 4 puntos, que son los más importantes de la carta, de forma general representan quiénes somos, de dónde venimos,
con quién nos relacionamos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero vamos a entender un poco los sistemas de casas. Bueno, acá tenemos un esquemita donde me muestra, ¿no? Si yo nací en esta posición de la Tierra, hay una vertical que pasa por el meridiano local y ese punto de cruce del meridiano local con mi vertical se llama medio cielo. Pero allí hay una horizontal que pasa por el centro de la Tierra, así que es el ascendente y el descendente. El punto opuesto al medio cielo se llama icono Cheli o fondo del cielo. Eso es para entender qué representa el ascendente. Muy bien. Esto en los cursos le damos una mayor profundidad, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué son las casas? Un cálculo de sistema de domificación, ¿no? Domificación, domus, por latín, bien, quiere decir hogar, es decir, el lugar donde tú estás, ¿no? Entonces, a través de la historia se fueron desarrollando diferentes sistemas de casas, la astrología se fue perfeccionando. Las cartas natales que hoy calculamos no se calculaban así, ni en los primeros tiempos, ni en la época helénica, ni fueron desarrollándose, se fueron perfeccionando y hoy se siguen perfeccionando. Vamos a ver sistemas de casa más modernos. Pero básicamente, antiguamente, los primeros sistemas se consideraban sistemas enteros, ¿no? De signos enteros. ¿Qué es de signos enteros? Bueno, no importa en qué grado del ascendente tú nacías, que todo ese signo se consideraba la casa 1, ¿no? Eso era un sistema muy antiguo, ¿verdad? Se basa en que los signos que ocupa, el signo que ocupa el ascendente se ubica entero en la casa 1, independientemente del grado en que se encuentre. De este modo, el siguiente signo corresponde a la casa 2 y así los demás signos, todavía algunas personas, muy pocas, se utilizan. Pero les voy a mostrar aquí un ejemplo si vamos al programa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una carta. Aquí tenemos una carta, déjenme ponerla para que vean el mouse, que es de Claudio Abbado, un gran director de orquesta sinfónica. Y vemos que su ascendente, esta es la carta moderna, calculada hoy por el sistema topocéntrico, ahora les voy a hablar de él. El ascendente son 16 grados de Capricornio. Pero si nosotros fuéramos a signos enteros, buscamos aquí, por ejemplo, carta medieval, ¿no? 16 grados de Capricornio. Cuando voy a signos enteros me pone 0 grado de Capricornio. Es decir, aunque su ascendente es 16 grados de Capricornio, en ese sistema de casas de la antigüedad se asumía todo el signo de Capricornio como casa 1, todo el signo de Capricornio, de Acuario como casa 2, todo el signo de Piscis como casa 3. Ese es un sistema de casa antiguo que se llama signos enteros. Eso es utilizado para una técnica importante, ¿verdad? Antigua, que se llama profección 30 grados por año, que yo utilizo y que la enseñamos dentro del curso. Si ustedes ven a diferencia de la carta natal moderna, aquí cada cúspide tiene un grado diferente, ¿no? Pero otro sistema de casas, perdón, voy a ir nuevamente video, otro sistema de casas es de casas iguales. ¿Qué significa casas iguales? Bueno, si volvemos a la carta de Claudio Abbado, significaría que si su ascendente es 16 grados de Capricornio, su casa 2 sería 16 grados de Acuario, su casa 3 sería 16 grados 30, por supuesto, de Piscis, su casa 4 sería 16 grados 30 de Aries, su casa 5, 16 grados, o sea, todas las casas tendrían el mismo grado, pero del signo siguiente. Eso se traduciría que todas las casas tendrían el mismo tamaño. Ese era otro sistema de casas que todavía algunas personas utilizan, se denomina casas iguales. No signos enteros, sino casas iguales. Todas las casas tienen el mismo tamaño, exactamente 30 grados. Algunos astrólogos todavía utilizan este sistema. Yo no lo utilizo, por supuesto, porque eso elimina algunas técnicas de interpretación que son muy buenas. Ahora, también tenemos diferentes tipos de cálculo de esas casas, ¿no? Teníamos división temporal y división por espacio. En el caso de la división temporal del espacio
de la Tierra, división temporal de la Tierra, se basa en la división temporal. Se toma como referencia el tiempo que tarda un punto en recorrer un arco de la esfera celeste. La esfera celeste son los 360 grados. Entonces, ¿qué tiempo demora, ¿no? Entonces, en ese tiempo que demora, se hace la división de las casas en función de la división temporal. Hay varios sistemas, ¿no? Por ejemplo, Alcábitus, que era un astrólogo árabe que vivió en el siglo X, fue el primero en proponer un sistema de casas. Por lo tanto, porque aparecieron diferentes sistemas de casas. Pero uno de los primeros en generar un sistema de casas temporal fue Alcábitus, que en realidad su nombre verdadero es Abd al-Aziz al-Kabisi, ¿no? Es un nombre árabe. Luego un sistema muy importante, que igual es temporal, es Plácidus, que hoy se utiliza muchísimo. Le puse el asterisco porque son los que más se utilizan y también que puedo recomendar, ¿no? Plácidus, que vivió en el siglo XVI, ¿verdad? El método de cálculo aquí lo tienen. Ustedes, si miran el video, no me voy a extender en explicarlo, pero aquí se describe un poco cuál es el método de cálculo, ¿no? De forma muy general. Luego, igual en la división temporal, tenemos un astrólogo más moderno del siglo XX, que es Walter Koch, de la década de los 60, sobre, aquí también describimos de forma muy general el método de cálculo. Yo no recomiendo a Koch, ya que da mucha diferencia con otros sistemas de casas. Pero debemos entender que hay muchos sistemas de domificación y nosotros, para elegir el más conveniente, tenemos que investigar. Y ahora le voy a explicar un poco por qué yo me defino por unos sistemas de casas. No es por simpatía o porque me lo enseñaron mis maestros, es porque yo compruebo la eficiencia de ese sistema de casa. Igualmente tenemos lo que se llama división de espacial, ¿no? Se basa en la división del espacio terrestre, tomando como referencia el círculo de la esfera terrestre, como la eclíptica, el ecuador celeste y el horizonte de la primera vertical. Todos estos son datos de coordenadas que debemos de conocer en astrología. Debemos de conocer claramente, por supuesto, lo que es la eclíptica, que es la línea central que pasa por el zodíaco, donde pasa el Sol, el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre, lo que es el horizonte, ¿verdad? Que es la línea horizontal personal, también lo que es la primera vertical, que eso son datos, ¿no?, de coordenadas, tanto ecuatoriales, como terrestres, como eclípticas, que debemos conocer. Cuando estudiamos, o en la antigüedad, ¿no?, cuando yo estudié y estudiábamos cálculos, teníamos que conocer todo esto. Hoy la mayoría de la gente no los domina porque tiene los programas y le hacen todo el trabajo. Pero eso limita un poco a veces la comprensión del proceso astrológico. Simplemente como ejemplo puse algunos autores, por ejemplo, Porfirius, que vivió en el siglo III, presentaba un cálculo de división espacial. Campanus es otro también bastante reconocido, que fue en el siglo XIII. Aquí les pongo de forma general la base del cálculo de Campanus. Regiomontanus, también bastante reconocido, lo van a ver en los programas. Si tienen un programa profesional, van a ver que le aparecen todos estos sistemas de cálculo y ustedes tendrán que elegir cuál voy a utilizar, ¿no? Regiomontanus, que vivió en el siglo XV. Morinus, el sistema de casas, Morín de Villafranche, ¿no? Aquí le pongo un poco el cálculo. De forma general, la base del cálculo. Morín de Villafranche fue uno de los grandes astrólogos de todos los tiempos. A mi modo de ver, la astrología se divide antes y después de Morín de Villafranche, desarrollando la teoría de las determinaciones locales, ¿verdad? Con su gran literatura, ¿no? Sus 28 tomos de astrología gálica. Y todo astrólogo debe conocer. Todo astrólogo debe conocer. En el programa de estudio, en mi programa de estudio, llevamos adelante
el conocimiento de la enseñanza Morin de Villafranche, principalmente a través de las 112 reglas de interpretación, ¿no? Muy bien. Y llegamos al sistema topocéntrico, que fue llevado adelante por Benden Polish y Nelson Page, dos europeos que emigraron a América, se radicaron en Argentina, donde realizaron un trabajo muy importante de investigación, son del siglo XX, en la década de los 60, y ahí presenta el método de cálculo. ¿Cuál es lo fundamental de este método de cálculo? Este sí se los voy a leer porque es muy importante y es el que yo uso, es el que yo recomiendo. A mi modo de ver es el más exacto y le voy a decir por qué, ¿no? Fíjense, se realiza sobre el polo de la tangente de la latitud del lugar. No se toma el centro de la Tierra. Es decir, todos los demás cálculos utilizan el centro de la Tierra como lugar fundamental de cálculo. Y topocéntrico, ¿verdad? Topo quiere decir lugar. La tangente sobre tu lugar. O sea, tú estás en la superficie de la Tierra, no estás en el centro de la Tierra. Nosotros sabemos que aproximadamente la Tierra tiene unos 12.000 kilómetros de diámetro y su radio será unos 6.000 kilómetros. Y esas distancias hay que tomarla en cuenta para la exactitud. Claro, con las distancias planetarias hacia la Tierra, podríamos decir que sería mínima. Pero para cálculos como direcciones primarias, donde buscamos mucha exactitud, las que Polish y Page desarrollaron con mucha certeza, necesitamos una exactitud lo más perfecta posible, ¿no? Entonces, la gran diferencia con los otros sistemas de casas es que todos se basan en el cálculo del centro de la Tierra y topocéntrico es tu lugar. Por eso dice la tangente de tu latitud, ¿sí? O sea, la línea que pasa por tu lugar de nacimiento, no por el centro de la Tierra. Por lo tanto, habiendo encontrado ese lugar, alrededor de ese lugar gira el cielo durante el día desde la percepción del espectador. Por lo tanto, es un lugar mucho más exacto. La interacción de la eclíptica con la división de las 12 partes iguales de la base del cono resultante de este movimiento es equivalente a las cúspides. Siempre hay una proyección del cielo sobre tu lugar de nacimiento y ahí se realiza esa división. Por lo tanto, como estás en lugares diferentes y esa proyección es cónica, las casas no son iguales, por eso hoy no se utilizan casas iguales. La gran ventaja del sistema topocéntrico es que con los demás sistemas, cuando vives muy al norte o muy al sur, la deformidad de las casas es tan grande que aparecen casas muy pequeñas, como la casa 12, la casa 1, muy pequeñas, que pueden llegar a tener 3, 4, 5 grados, y otras casas extremadamente grandes. Por lo tanto, se deforma el esquema. Eso no pasa con el sistema topocéntrico, ¿verdad? Tiene grandes ventajas. Ahora, ¿cómo me puedo decidir yo por este sistema? Porque simplemente cuando nosotros realizamos sistemas de prognosis, nosotros movemos los planetas. Como los planetas están en el cielo, progresiones, direcciones primarias, están en el cielo, no van a ser afectados en su progresión. Es decir, si la persona tiene, como Claudio Abado, el Sol a 3 grados 46 minutos de Cáncer, no importa qué sistema de casa use, no importa donde caigan las casas, que el Sol siempre va a estar a 3 grados 46 minutos de Cáncer. No va a afectar la posición del Sol en el cielo, pero sí va a afectar la posición del Sol en la Tierra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ven que está calculado para topocéntrico. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí ven Koch, topocéntrico, Plácidos, Campanus, Regionantamus, bueno, casas iguales, y así sucesivamente, ¿verdad? Morinos, Alcabitus, tenemos muchos sistemas de casas. Un programa profesional debería traértelos todos. Casas iguales a través de la cúspide del medio cielo, pero fíjense aquí, ¿no? La casa 6 está a 26 grados de Géminis. Si yo pongo el sistema Koch, me va a estar a 23 grados de Géminis. Casa 6, donde está el Sol, 23 grados de Géminis. Vuelvo a poner
topocéntrico y me va a dar 26 grados de Géminis. Si pongo otro sistema, vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner, bueno, casas iguales, ya sabemos que no, pero vamos a poner Morinus, me va a dar 11 grados de Géminis. Entonces, es una enorme diferencia. Si pongo otro sistema, como, a ver, Campanus, me va a dar 15 grados de Géminis, cuando en topocéntrico teníamos 26 grados de Géminis. Ahora voy a poner Placidus, y si voy a Placidus, me da también 25,43, el otro era 26,01. Es muy parecido el Placidus al topocéntrico. Son los sistemas más aceptados hoy. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo nosotros comprobamos cuál es el mejor sistema de casas? ¿Ven? Aquí puse topocéntrico otra vez, 26,01. Había aproximadamente unos 15 minutos de arco, que para una dirección primaria puede ser importante. Pero ¿cómo compruebo yo cuál es mi mejor sistema de casas? Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Nosotros, a ver, muchos astrólogos solo progresan el ascendente y el medio cielo. Por ejemplo, si usamos el método Proluna progresa solo el ascendente. El ascendente es igual para todos los sistemas de casa, así que no cambiaría nada. Pero nosotros nos perdemos información de si no progresamos la cúspide de la casa 2, si no progresamos la cúspide de la casa 6, porque ahí nos da información de salud, de trabajo, si no progresamos la cúspide de la casa 5, que nos da información de hijos, de nuestro potencial creador de la vida, ¿no? Nuestra capacidad de dar, afectos. Y muchos astrólogos eluden progresar esas casas porque no tienen una claridad sobre el sistema de domificación a utilizar. Pero eso es muy fácil de comprobar. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, el Atacir 360 o la progresión grado por año, eso significa que cada año la cúspide se va a mover un grado. Y aquí, por ejemplo, vemos que en la carta de Claudio Abado, a los 26 grados de Géminis, la casa 6, luego vemos que el Sol está a 3 grados de Cáncer. Eso significa, si vamos a ver el grado entero, que aproximadamente a los 7 años la cúspide de la casa 6 tocó el Sol. Yo compruebo si a los 7 años vivió un evento de casa 6. Si a los 7 años vivió un evento de casa 6, esta cúspide es perfecta. Ahora, si yo utilizo el sistema Koch, por ejemplo, que me da 23 grados de Géminis, el Sol está en el mismo lugar, pero ya no será a los 7 años, será a los 10 años. Entonces, ¿a qué edad vivió el evento? La persona se comprueba con la vida de la persona. Ahí puse un ejemplo muy sencillo del Sol, ¿no? Pero, por ejemplo, si utilizamos Campanus, me va a decir 15 grados de Géminis la casa 6. Entonces, ¿cuántos grados hacen falta para llegar al Sol? Aquí tenemos 15 para terminar Géminis y 3 de Cáncer, serían 18. Entonces lo viviría a los 18 años. Eso se comprueba con la vida de la persona. Igual lo vamos a ver con todas las casas intermedias. Por eso, ¿por qué utilizo topocéntrico? Que podemos utilizar Plácido. Porque he comprobado que progresando cualquier casa, miren, eso es seguro cuando la casa 5, en edad de la persona tener hijos, y si no hay bloqueos en su radix, la casa 5 toca un planeta por conjunción, por trino, por oposición, por cuadratura, por sextil, toca un planeta, ¿verdad? En el grado, dándole una orbe de un grado antes y un grado después, y la persona vive un evento de la casa 5, se enamora, se casa, realiza una actividad creativa, perdón, se casa no, se enamora, tiene un hijo, para casarse es la casa 7, se enamora, tiene un hijo, tiene otro hijo, ¿verdad? Desarrolla una gran creatividad. Eso es sumamente comprobable. Entonces, no hay duda de cómo elegir un sistema de casas. Simplemente tú tienes que manejar las técnicas de prognosis,
no necesariamente tiene que ser un grado por año, tú puedes usar cualquier ATASIR. Y si se cumple en la fecha que tú lo ves, con el grado que está indicado de la cúspide, es una información muy importante, muy importante. Y esa es la clave para ajustar la hora. En mi programa de estudio aprendemos cómo ajustar la hora, cómo a través de progresiones. Es muy, muy factible. También, ¿no? Por ejemplo, si aquí vamos a progresiones y le pongo direcciones, ¿no? A direcciones, perdón. Esto es direcciones primarias, ¿no? Aquí direcciones primarias. Aquí nosotros, habiendo confirmado el sistema de casas, que yo lo tengo súper confirmado, topocéntrico, le pedimos que nos calcule para hoy dónde se encuentra, ¿verdad? O sea, estábamos viendo la casa 6. Aquí dice, por ejemplo, que en la carta de Claudio Abado, la casa 6, aquí me lo indica, está a 15 grados de Libra. 15 grados de Libra. Entonces, 15 grados de Libra, la casa 6 transitó todo este camino. Aquí está. ¿Está? Esta es la casa 6. Este 16 se refiere a la cúspide natal, pero la casa 6 me lo dice aquí, 15 grados de Libra. Ahora, yo puedo saber eventos de la casa 6 moviendo la cúspide de la 5 como de la 6, perdón, como significador del trabajo, de la salud, del servicio, de la actividad personal cotidiana, de sus hábitos, de sus relaciones con los animales domésticos, mirando qué aspectos se van a activar en adelante. Créanme que eso es muy asertivo. Y no se lo pierdan. Pero para eso tenemos que elegir el sistema de casas adecuado. A mi modo de ver, los mejores sistemas de casas, como les comenté, plácidos, topocéntricos. Muy bien, espero que haya sido provechoso. Los invito a participar en mis cursos. Si te interesa una carrera profesional como astrólogo, que es una carrera muy abierta al futuro y a la prosperidad, envíame un correo electrónico fernandoroverano@gmail.com y te envío toda la información, el programa de estudio, los costos y la metodología. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.